ciclo de cine de la Cátedra Abierta. Hoy tenemos entonces el acompañamiento, como siempre, de nuestros expertos y asesores temáticos, técnicos y procedimentales en el tema pues, del cine, que son el profesor Nelson Gómez y hoy también nuestro docente del CIDE, Wilson Montoya, que va a hacer la presentación de la película. Bueno, buenos días. Voy a hacer una presentación. La película que vamos a ver hoy es Race, una película del año, precisamente de este año. Ustedes van a tener la oportunidad de ver una especie de primicia, si no se la dieron pues en cartelera, porque pasó por cartelera de una manera bastante rápida. No voy a contar la película, la presentación no se trata de contar la película para no dañarles como la sorpresa. Me voy a centrar sobre todo como en el contexto político, social en el que se desenvuelve. Race es la historia de la hazaña del atleta olímpico estadounidense Jesse Owens, y sobre eso vamos a empezar entonces a hablar de la relación del deporte. Aquí tal vez nos faltó la palabrita racismo y segregación racial. Bueno, primero voy a hablar muy rápidamente porque es muy importante conciliar o tratar de entender el espíritu. Es una película que se mueve o se desarrolla en los Juegos Olímpicos del 36, y para eso me remito entonces un poco como al espíritu, a la reseña de los Juegos Olímpicos, cómo nacieron y cuál fue la motivación principal por la cual surgieron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiraron en los del siglo 7 a.C., perdón, 8 a.C., organizados por los griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a.C. y el 393. En el siglo XIX surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad, los que se concretarían principalmente gracias a la gestión del noble francés Pierre-Frédéric Baron de Coubertin. El Barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional en el año 1894. La figura de Coubertin es una figura importante, bastante importante en lo que es la filosofía de los Juegos Olímpicos como tal. En 1936, los Juegos Olímpicos de invierno y de verano se celebraron en la Alemania nazi, respectivamente en Garmisch-Partenkirchen, Baviera y Berlín. En esta doble ocasión el deporte sirvió para aplicar la estética nazi y fue usada como vehículo de propaganda por el régimen hitleriano como nunca antes ocurrió. Las elecciones de las sedes no fueron fue particularmente polémica. Sin embargo, tras la subida de Hitler al poder hubo propuestas de boicot e incluso intentos de organizar olimpiadas alternativas. Durante los Juegos, Alemania redujo la represión antisemita e intentó mostrar una mejor imagen al mundo. Al mismo tiempo, el gobierno alemán llevó a cabo una campaña diplomática intentando captar la simpatía de dignatarios extranjeros que visitaron el país durante los Juegos. Para la posteridad, los Juegos quedaron esencialmente asociados a la figura de Jesse Owens. Yo voy a tratar de adelantarme una cosita por acá primero, y voy a volver a la figura de por acá. Del señor Coubertin. Bueno, Pierre de Coubertin era un pedagogo. Su padre fue militar y lo trató como de forzarlo a seguir la carrera militar. Él vio que la opción no era la parte bélica y se encaminó más hacia la parte de la pedagogía. Y algo muy bonito del espíritu de los Juegos Olímpicos se ve a este señor. Coubertin pensaba que el deporte, que había una conexión bastante fuerte entre lo que era el cuerpo y el espíritu. Y empezó una serie como de teorías
acerca de lo que el deporte podía hacerle al espíritu humano. Aparte de eso, tenía como unos preceptos bastante pacifistas, de fraternidad, de hermandad entre naciones, y él fue el que tuvo la idea entonces de hacer los Juegos Olímpicos. Fue bastante difícil la tarea de Coubertin de empezar a convencer a la gente, a convencer los países, a convencer las naciones para que apoyaran estos primeros Juegos Olímpicos. Realmente no tuvo apoyo en ninguno de los países. La propia Grecia, que fue la sede, Atenas, que fue la sede de estos primeros Juegos Olímpicos modernos, no le brindaron apoyo y tuvo que buscar de alguna manera apoyo privado. Si no es por un noble griego, un multimillonario griego, los Juegos Olímpicos no se hubieran llevado como a cabo. La elección de Alemania tuvo una carga política considerable debido a que hoy día la celebración de las grandes competiciones deportivas al país tras la Primera Guerra Mundial. Además de eso, los Juegos Olímpicos de 1916, que tuvieron que ser cancelados por la Gran Guerra, iban a celebrarse en Berlín. Bueno, el régimen nazi, el partido nazi sube al poder en el 33. Pocos meses después, diversos miembros de comités olímpicos nacionales, ya digamos que el Comité Olímpico ya estaba conformado por los comités nacionales, comenzaron a preguntar si sería éticamente correcto participar en unos juegos organizados por el régimen nazi. De hecho, habiendo confirmado su retórica, antes de ser elegidos para formar gobierno, los nazis rápidamente, a partir de abril de 1933, instauraron una política de segregación racial en el deporte, así como en otros aspectos de la vida social. Aquí quiero hacer claridad como de dos conceptos. Uno es el concepto lógicamente de racismo y el otro es el concepto de segregación racial. Uno pensaría que es lo mismo y hay unas sutiles diferencias. Lo que hacían por las teorías realmente nazis eran racistas, llevadas al extremo, llevadas al exterminio. Y ahorita vamos a ver que hay otros países como Estados Unidos que han tenido, a veces siguen teniendo, políticas de segregación, que es un racismo disfrazado, que simplemente usted está acá, usted es minoría, usted negro está acá, usted indígena está acá, quédese ahí solito que le va mejor. Así en las constituciones y en los derechos diga que tienen los mismos derechos, la segregación hace eso. Algo así como hacía el famoso apartheid en Sudáfrica. Los judíos en particular fueron expulsados sistemáticamente de los clubes y federaciones deportivas y tenían prohibido entrar en las instalaciones deportivas. En Estados Unidos, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Albert Rundage, ahorita lo vamos a ver en un personaje en la película interpretado por Jeremy Irons, fue el primero en apostar por retirarle la organización de los Juegos a Alemania, abogando porque se organizaran en otro país. Rundage estaba particularmente preocupado por las restricciones a la actitud deportiva de los judíos en Alemania. En su opinión, los fundamentos del espíritu olímpico, los que propuso el señor Coubertin, dejarían de estar vigentes si los países decidiesen quiénes pueden participar en función de criterios sociales, religiosos o raciales. No obstante, tras una visita a Alemania, Rundage declaró que los judíos alemanes estaban siendo bien tratados y que los juegos debían tener lugar como estaba previsto. El régimen nazi no fue para nada estúpido y empezó una campaña de maquillaje. Ya la represión hacia los judíos estaba bastante adelantada, con carteles como ahorita lo vamos a poder ver. Pero bueno, al llegar toda la serie como de comités internacionales y al tener como la visita de muchos extranjeros, empezaron como a diezmar, como a maquillar un poquitico la persecución hacia los judíos para que no se notara tanto. Rundage, que asumió una responsabilidad particular debido a que la delegación estadounidense era tradicionalmente la más numerosa y sigue siendo las más numerosas, se manifestaría en ocasiones posteriores en contra de un posible boicot
afirmando que el deporte se debería mantener alejado de las relaciones judeo-nazis. Incluso llegó a afirmar la existencia de una conspiración judío-comunista contra la participación de los Estados Unidos en los Juegos. Del lado de los partidos del boicot, uno de los más activos era Jeremy Mahoney, presidente de la Federación Estadounidense de Atletismo. Mahoney esgrimía que Alemania había quebrado el espíritu olímpico al imponer discriminaciones raciales y religiosas. Participar, según él, implicaba apoyar a Hitler. Las llamadas al boicot de Mahoney fueron particularmente escuchadas por la comunidad católica de Estados Unidos. Ernest Lee Hanke, otro de los activistas favorables al boicot, fue expulsado del Comité Olímpico Internacional por manifestarse en contra de la participación de Estados Unidos en los Juegos. Las propuestas de boicot fueron también vivamente discutidas en otros países, especialmente en el Reino Unido, Francia, España, Suecia, Checoslovaquia y en Holanda. Los alemanes exiliados por motivos políticos también se manifestaron a favor del boicot. No obstante, con la excepción de España, todos estos países terminarían por participar, pese a que atletas tanto judíos como no judíos de varias delegaciones se negarían a asistir. Y es algo muy particular. Los Olímpicos del 36 fue uno de los Olímpicos con la asistencia más masiva de países. Fue una de las participaciones donde la mayoría de países estuvo ahí presente. Entonces, de alguna manera todo el mundo se hizo como el de la miró para otro lado. Este es uno de los carteles en Estados Unidos porque se volvió una situación realmente política, el país se polarizó. Unos deportistas, como van a ver en la película, decidieron no ir. Otros deportistas decían que el deporte tenía que ser realmente aparte de estas contiendas políticas. Los partidarios del boicot comenzaron a organizar unos Juegos Olímpicos alternativos, las llamadas Olimpiadas Populares, que debían celebrarse en Barcelona en 1936. La elección de la ciudad española se debió a que había sido la candidata derrotada frente a Berlín en la decisión del Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, esta iniciativa tuvo que ser anulada pocos días antes del comienzo del evento deportivo, debido al estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936. En la que iban a competir los judíos y demás deportistas que fueron rechazados por la Berlín de Hitler. Durante los Juegos y en los meses previos era necesario mostrar a los millares de visitantes todo lo que el país y especialmente el régimen tenía de bueno, para evitar así la cara oscura del régimen. De esta forma, las sucesivas campañas antisemitas que habían sido constantes desde la llegada al poder de Hitler fueron suprimidas. La violencia contra la comunidad judaica, particularmente visible en el verano del año anterior, casi desapareció. Los avisos prohibiendo o disuadiendo la presencia de judíos que eran frecuentes en la entrada de las muchas localidades y barrios, u otros carteles de tenor semejante y dudoso gusto fueron retirados por orden del mismísimo Führer. Lógicamente hubo mucha presión internacional, los propios dirigentes de los comités olímpicos tuvieron casi que una pelea con los lugartenientes de Hitler, con los que eran sus primeras manos para poder lograr que aminorar un poco. En febrero de 1936, inmediatamente antes de la inauguración de los Juegos de Invierno, además de eso, Alemania aceptó incluir en su delegación una espadachina de esgrima de origen judío, Helen Meyer, que lograría una medalla de plata. Esas son como las ironías de la vida. Estos son los famosos letreros antisemitas: no se permiten judíos en cualquiera de los establecimientos públicos. Y bueno, aquí voy a hablar un poco entonces cuál era el cuento de Hitler y del régimen nazi. No era un racismo caprichoso, no era un racismo porque sí, no era un racismo porque no me gustan los judíos, no me gustan los negros. Tenía todas unas connotaciones económicas, sociales. Fue un asunto bastante estudiado. Lógicamente que no, en estos tiempos le parece absurdo. Y más absurdo es que todavía estemos volviendo como a esta serie de comportamientos. Adolf Hitler, el Führer,
del partido nazi formuló y articuló las ideas que llegaron a conocerse como la ideología nazi. Se consideraba a sí mismo un pensador profundo y riguroso y estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde el punto de vista de Hitler, todos los grupos, razas o pueblos, usaba esos términos indistintamente, poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia humana podía explicarse en términos de la lucha de las razas. Voy a mostrarles un pequeño clipcito acá. Esto es un documental que se los recomiendo. Lógicamente está hecho por sus archienemigos, los bolcheviques, los rusos, en donde tratan como de desentramar un poco la ideología nazi, y solamente voy a colocar la partecita acá de la ideología de raza. El documental se llama El fascismo corriente o el fascismo cotidiano, es del año 68. Bueno, esta es la famosa quema de libros en las bibliotecas. Вот это уже совещание сельских, хоть один, например, Левтова, действительно. Мы тщетно пытались здесь найти хоть одного человека в штатском, хоть одно пальто, хоть одну шляпу. Однажды Гитлер сказал: найдут где-нибудь череп и заявляют, что это наш предок. Я утверждаю, что нашим предком неандерталец не был. Мы происходим прямо от древних греков. Вообще пропорции черепа были важной составной частью российской теории. Вот перед вами лектор. Он показывает, где расселены правильные черепа. Нордические черепа, истинно арийские, германские черепа. В одной руке у него правильный череп, а в другой неправильный череп. В одной нордический, а в другой не нордический. Вот люди с правильными черепами. Вот правильный череп. Вот правильный череп. Тоже правильный череп. Вот целый ряд людей с правильными черепами. А вот неправильный череп. Александр Сергеевич Пушкин, славянин, да еще с примесью негритянской крови. Или, например, Лев Толстой. Ну, неправильный череп. Я уж не говорю о Карле Марксе. Антон Павлович Чехов тоже неправильный череп. И у Маяковского. И уж совсем неверная голова у Эйнштейна бросается в глаза. Зато вот человек с правильным черепом, Мартин Форман. Говорят, до сих пор скрывает свой правильный череп где-то в лесах Аргентины. Или, например, Рэм, какой прелестный череп. Штрайхер, главный проповедник по делам расизма, мракобесия и юдофобства, тоже, очевидно, полагает, что у него идеальный формы череп. Перед вами номер Deutsche Wochenschau гитлеровских времен. Мы откопали его в архиве Геббельса. Гитлер говорит: посмотрите, как эти евреи делят между собой богатство Советского Союза. А в кадре Александр Петрович Довженко вручает диплом лауреата Сталинской премии Ивану Александровичу Кривину. Вот слышите, Гитлер, вот сейчас. А это Яраков. Сергеевич. Этот номер характерен, это нежданно, характерен для методов геббельсовской пропаганды. Это Тарханов. Штрайхер, между тем, продолжает свою речь. Он требует, чтобы Германия была очищена от неправильных черепов. Германия стала очищаться. Те люди с неправильными черепами, которые догадались вовремя уехать, те еще спаслись. Видите, на них специальные бирки. Они спускаются с парохода где-то за рубежом.
А те, кто не захотел покинуть свою родину, не решился уехать, тем пришлось хуже. Перед вами кадры из пропагандистского фильма, сделанного по заказу национал-социалистической партии. Фильм о том, как должны совершаться истинно арийские браки. Bueno, esto es bastante curioso. Aparte de la persecución, lógicamente, de la limpieza racial, uno de los objetivos nazis era realmente una especie como de renovación genética. Tenían un proyecto a 50 años, y el proyecto de 50 años era una renovación genética por toda Alemania y posteriormente toda Europa. Y esa renovación genética consistía básicamente en que los matrimonios se tenían que dar entre dos personas, hombre y mujer de raza aria, y casi que autorizaba también que cualquier soldado alemán podía violar a cualquier mujer o podía acceder carnalmente a cualquier mujer, sea casada, sea soltera, y que ésta debía agradecer, básicamente porque estaba procreando, estaba implantando genéticamente o estaba renovando la raza. Esas son entonces como las películas de propaganda que instaban a la mujer a casarse con arios, a tener el visto bueno médico un médico del régimen para poder casarse con alguien ario. Vamos rápidamente acá. Para formular su ideología de raza, Hitler y los nazis tomaron ideas de los darwinistas sociales alemanes de fines del siglo XIX. Al igual que los darwinistas sociales, los precedieron, los nazis creían que los seres humanos se podían clasificar colectivamente en razas y que cada una de esas razas tenían características distintivas que se habían transmitido genéticamente desde la primera aparición de los humanos en tiempos prehistóricos. Estas características heredadas no solo se relacionaban con la apariencia externa y con la estructura física, sino que también influían en la vida mental, los modos de pensar, las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto y la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar. Acá está uno de los gráficos, esta pirámide, donde estaba más o menos constituido, hay una mezcla de razas y de características sociales. En lo más bajo estaban los judíos y los negros, más arriba estaban los eslavos y los europeos del este, los rusos y los polacos, los indeseables, los gitanos, criminales, homosexuales, los discapacitados mentales, los europeos normales ya eran humanos, y en la cúspide de la pirámide estaban ellos, los arios. Lógicamente, como dicen, ellos se decían descendientes directamente de los griegos y toda esa herencia nórdica. Los nazis también adoptaron la visión de los darwinistas sociales respecto a la supervivencia del más apto. Para los nazis, la supervivencia de una raza dependía de su capacidad para reproducirse y multiplicarse, la acumulación de tierras, para mantener y alimentar a esa población en crecimiento, y el cuidado de mantener la pureza de su patrimonio genético para así preservar las características raciales únicas con que la naturaleza le había dotado, para que tuviera éxito en la lucha por sobrevivir. Como cada raza buscaba expandirse y dada la finitud del espacio en la Tierra, la lucha por la supervivencia se traducía naturalmente en conquista violenta y confrontación militar. Por lo tanto, la guerra, incluso la guerra constante, era parte de la naturaleza, una parte de la condición humana. Ellos empezaron sistemáticamente a catalogar entonces cuáles eran como esas características raciales perfectas, como dicen ahí, los cráneos perfectos. Bueno, voy a pasar rápidamente para que no nos demoremos tanto. Todo el cuento de la propaganda entonces, porque esto iba unido lógicamente a la propaganda. Una propaganda
lógicamente la emprendieron contra los judíos. Aquí se mezclaban entonces ya los intereses o la ideología racial con los intereses económicos. Para nadie es un misterio decir que los judíos tenían una serie de monopolios empresariales en toda Europa. Los judíos siempre se han conocido por ser bastante hábiles con los negocios, siguen siendo los dueños de la mayoría de bancos, por lo menos como en la parte estadounidense, y así lo tenían en Alemania. Entonces, gran parte del discurso del miedo de Hitler y de Goebbels era que este era el enemigo, este era el que estaba usurpando realmente las riquezas de Alemania y de toda Europa. Empezaron a caricaturizarlo, los judíos son narigones, los llamaban ratas, roedores, y acá está entonces todo lo que la propaganda en carteles de la época para precisamente instaurar el miedo hacia el otro. Los grupos perseguidos. Los nazis definían a los judíos como una raza. Los nazis, quienes consideraban que la religión judía era irrelevante, atribuyeron una amplia variedad de estereotipos negativos sobre los judíos. Asimismo, atribuyeron el comportamiento judío una herencia inalterable y determinada biológicamente, que impulsaba a la raza judía, al igual que otras razas, a luchar por la supervivencia por medio de la expansión y a expensas de otras razas. El concepto ideológico de raza de los nazis si bien clasificaba a los judíos como el enemigo prioritario, también señalaba a otros grupos para la persecución, el encarcelamiento y la aniquilación. Esos grupos comprendían a romaníes, los gitanos, discapacitados, polacos, prisioneros de guerra soviéticos y afroalemanes. Los nazis también identificaron como enemigos y como un riesgo para la seguridad de los disidentes políticos, testigos de Jehová, homosexuales y presuntos antisociales, ya sea porque se oponían conscientemente al régimen nazi o porque algún aspecto de su comportamiento no se ajustaba a las percepciones nazis de las normas sociales. Buscaban eliminar a los inconformistas nacionales y a las llamadas amenazas raciales a través de una purga perpetua de la sociedad alemana. Bueno, voy a pasar a esta parte, que era la parte de la propaganda que nos compete también como en la película, la propaganda nazi a través del cine. El nazismo creó un elaborado sistema de propaganda que utilizó las nuevas tecnologías del siglo XX, incluyendo el cine. El nazismo acompañó a las masas por medio de las frases publicitarias que fueron dirigidas a los instintos y emociones de la gente. Los nazis valoraron el cine como un instrumento de propaganda con enorme poder. El interés de Adolf Hitler y su ministro de propaganda Joseph Goebbels tomaron en el cine no solo era el resultado de una fascinación personal. El uso de películas como propaganda fue planeado por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán a principios de 1930, cuando el partido estableció por primera vez un departamento cinematográfico. Pasó algo bastante particular, y era para la época Alemania era una de las grandes potencias en cine, tenía muchas casas productoras y con la llegada de los nazis no les quedó otra, lo de salir, emigrar. Estoy hablando de actores, productores. Marlene Dietrich es uno de los más claros ejemplos. La famosa actriz alemana emigró a Estados Unidos e hizo carrera allí porque no soportaba el régimen nazi, y otros decidieron, listo, trabajar con el régimen nazi. Muchas de esas casas productoras fueron incorporadas, absorbidas, todo era controlado por el señor Goebbels, a un nivel de detalle. Él tenía que velar, mirar milimétricamente qué decía la película antes de salir a carteleras. El objetivo principal de la política cinematográfica nazi era promover el escapismo, que estaba diseñado para distraer a la población y mantener a todos con un buen espíritu. De hecho, Goebbels proclamó derrota en la Primera Guerra Mundial en el fracaso para mantener a la moral de la gente. Decía que gran parte de la derrota de la Primera Guerra Mundial era por culpa del cine, que no se había como cumplido el objetivo desde el cine de mover a las masas. Paso acá. Para someter la cinematografía a los fines de la propaganda, el partido nazi subordinó toda la industria y la administración cinematográfica al Ministerio de Propaganda, quedando a cargo de Joseph Goebbels. Y gradualmente nacionalizaron la producción y distribución cinematográfica.
La propaganda nazi era entonces en dos sentidos. Una, sembrar miedo con el otro. Lógicamente se hicieron muchas películas sobre judíos, donde el judío prácticamente era el demonio. Y en el caso contrario, para ensalzar el espíritu ario, el espíritu alemán. Sus papeles son bastante particulares porque siempre se hacen referencia a la cultura aria. Y entramos a este personaje que lo van a ver ahorita en la película, Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl era una directora bastante talentosa para la época. Ya había hecho otro encargo a Hitler, El triunfo de la voluntad, prácticamente una película hermosa, si lo vemos en términos de cinematografía. Es una película, es una obra de arte. Leni Riefenstahl utilizó los conceptos cinematográficos, montaje, cámaras, angulaciones extrañas, prácticamente ensalzó el régimen nazi. Por eso la figura de Leni Riefenstahl es bastante controvertida, porque uno dice, básicamente ella era una nazi más, y otros dicen no, era una artista, era una directora de cine que cumplió con su trabajo, que cumplió con su encargo. Voy a mostrarles por acá el trabajo posterior, que es el que ustedes van a ver ahorita en la película que se está rodando. Hitler, después del triunfo de la voluntad, que empezó desde el 33, todo el ascenso de Hitler al poder, Hitler o el régimen nazi fue bastante riguroso con este cuento del cine, bastante meticuloso. Filmaban absolutamente todo, y no simplemente eran noticiarios, todo. Incluso la mayoría de archivos que se tienen de los holocaustos fueron filmados por ellos mismos, porque lo tenían como una especie de estudio para optimizar la productividad en el exterminio nazi. Les muestro por acá un clipcito. Es un pequeño perfil que hace el historiador de cine Roman Gruber sobre la figura de Leni Riefenstahl. Bueno, Leni Riefenstahl que fue manejada tiempo después reconocida, porque bueno, lo que le prosiguió a ella como artista fue todo un infierno. O sea, todo el mundo la repudiaba por haber hecho esas películas para... Estudió baile clásico, en la tradición que había inaugurado Isadora Duncan, que hizo el revival del teatro del baile supuestamente de la cultura helénica, etc. Había cultivado también el montañismo, esquiaba, en fin, era una mujer con una gran actividad física, una mujer muy dotada y actriz de cine. Ella trabajó en varias películas, sobre todo con Arnold Fanck, que era un director, un geólogo. Bueno, el caso es que Leni Riefenstahl, cuando llega Hitler al poder, como tantos alemanes, no fue un caso solo, es único, quedó fascinada por la figura de Hitler. Y es verdad que objetivamente, caramba, pues Alemania estaba en situación caótica y con grandes desgarros sociales y con un clima social muy turbulento y con problemas de inflación tremenda y desempleo, etc. En parte por la depresión de los años 30, la depresión que irradia desde Estados Unidos a todo el mundo, a toda Europa. Y es verdad que Hitler, cuyas condición demoníaca está fuera de duda, consiguió levantar económicamente el país. Esto es cierto. Por tanto, hay que reconocer que tuvo un sistema económico eficiente, por no decirlo así, para entendernos, ¿no? La Riefenstahl plantea un problema interesante para los estudiosos de estética y para la historia del arte, y es el tema de la autonomía del arte, la autonomía formal del arte, ¿no? Empezando por Wagner, por ejemplo, que era un antisemita, y siguiendo por Céline y tantos más escritores, ¿no? De La Rochelle, que apoyar a los fascistas en Francia, etc. Y hoy día hay unanimidad en que, o Salvador Dalí, que fue un pintor que rindió pleitesía a Franco. Por tanto, ahí está claro que una cosa es la ideología, que puede ser perversa, y otra cosa es la excelencia estética de la obra. Y eso, en el caso del cine, ya lo sabíamos, porque una de las primeras obras maestras del cine, que es El nacimiento de la nación de Griffith,
es un conflicto racista. Y sin embargo todos seguimos colocando en el panteón de las obras maestras de los primeros años del cine. Formalizó un tipo de relato ético, colectivo, etcétera, etcétera, que es una película de propaganda racista. Y nuestro admirado Eisenstein, que es un cineasta con la copa de un pino, admirable por sus hallazgos, tiene concretamente dos películas concretas que son claramente estalinistas, que son La línea general y La Khamorevsky. Son películas estalinistas, lo cual no impide que sean grandes películas. Y luego regular de westerns antiguos americanos. Hay tantos westerns en donde el indio era el malo, pero no eran grandes westerns. Por tanto, no hay que mezclar las cosas. Es decir, que no hay que ser comunista para admirar la línea en general, ni hay que ser nazi para admirar las películas de la Riefenstahl. Y le tengo la voluntad, que es una película soberbia, extraordinaria, es una obra maestra de la propaganda. Bueno, se inicia con un famoso prólogo, el cual Hitler en un avión vuela hacia Nuremberg para inaugurar y participar en el congreso del partido, y empieza con las nubes y no vemos a Hitler, vemos solamente el avión y las nubes, y de pronto cuando llega a Nuremberg las nubes parece casi como un milagro celestial, ¿no? Las nubes se disipan y vemos la ciudad. Y no solo vemos la ciudad, sino que vemos la sombra del avión como un águila a lo largo de una avenida central de Nuremberg. Es muy espectacular, por ejemplo, wagneriano, tiene algo de bíblico y de wagneriano y de grandeza, porque efectivamente el arte es un sistema de formas que transmite emociones, y bueno, y por tanto ahí entraríamos en temas de estructuralismo y de semiótica, que no hace al caso, pero que yo diría que la Riefenstahl le gusta perfectamente el tema de la autonomía estética del arte. Esta es Leni Riefenstahl ya mucho mayor, en un homenaje muy tardío que se le hicieron en el Festival de Cine de Sevilla. Una obra puede ser una gran obra maestra en términos estéticos, aunque tenga unos contenidos ideológicos perversos. Eso es lo que demuestra el caso de la Riefenstahl. De modo que es una carrera muy fecunda, una carrera moderna, en cierto modo, singular, que nos demuestra que era una cineasta de gran talento, y que nos demuestra efectivamente que no siempre existe una correspondencia mecánica entre el valor estético y el valor ético de una obra, cosa que sabíamos por otra parte por lo menos de Cesare, porque Cesare nos ha divertido que uno puede disfrutar con unos textos a veces maravillosos sin necesidad de ser sádico, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Figura controvertida entonces, en el mismo Festival de Sevilla estuvo boicoteada, abucheada, otros la quieren, otros la odian, porque bueno, hay que decirlo, gran parte como ese endiosamiento de Hitler se debe lógicamente a la refinación con que ella lo puso en cámara. Esta es entonces Olimpia, la película que ustedes van a ver en la película de ahora que ella está rodando, el encargo que le hace el propio Goebbels, y que ella realmente la defiende a ultranza, ella defiende autonomía mientras la está realizando. Es una película que se da en dos partes. La película tuvo una inmensa reacción en Alemania y fue recibida con aclamación por todo el mundo. En 1960 fue votada por cineastas como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. En cambio, otra crítica señala que el documental pretendía mostrar la superioridad árida al comparar las fuertes extremidades de jóvenes atletas áridos con los participantes pseudo-divinos de los antiguos Juegos Olímpicos. Es toda una poesía visual, si los aseguro. Otra parte que hay que analizar realmente es la hipocresía norteamericana. Digamos que una parte del subtexto que ustedes van a encontrar en esta película que van a ver, lógicamente es la hipocresía norteamericana. ¿Por qué lo llamo hipocresía? Porque si vamos a hablar en términos de racismo y segregación racial, ahí está Estados Unidos liderando. Breve historia. Entre 1870 y 1970, el sur de Estados Unidos vivió uno de los periodos más vergonzosos de la historia de este país. Abolida la esclavitud, influidas por las ideologías racistas antinegros, se crea un sistema de segregación racial en la que blancos, nórdicos, porque también
se decían que eran descendientes de nórdicos y anglosajones, establecieron su supremacía sobre negros hispanos. Después de la famosa guerra civil, los estados del sur, resentidos por su derrota, redactaron una serie de leyes para discriminar a los hombres de color. Este fenómeno se llamó eufemísticamente de reconstrucción. Este librito que ustedes ven acá es una especie de preceptos o de leyes de segregación, donde realmente separan cómo debe ser la vida cotidiana de blancos y negros en Estados Unidos. Como los estados no podían eliminar los derechos de los negros al estar garantizados por la Constitución, se usó el término de segregación con el concepto de separate but equal, separados pero iguales. La idea era que mientras las oportunidades ofrecidas a ambas razas fueran iguales, la segregación era legal. La segregación surge a raíz de las leyes del Jim Crow, el librito que les acabo de mostrar. En ella se negaba el derecho al voto de los negros, imponiendo una serie de requisitos como saber leer y escribir, tener posesiones y pagar un impuesto electoral. Pronto se instauró un régimen de apartheid en el que más de 13 millones de negros eran obligados a vivir apartados del resto de la sociedad. Las viviendas, escuelas, transportes, hoteles, restaurantes, incluso los lavabos, estaban divididos para evitar que el hombre blanco se contaminara por la influencia del negro. En algunas ciudades se llegó a aplicar una ley marcial que prohibía a los negros salir a la calle a partir de las 10 de la noche. Todas las fraternidades, clubes y sociedades, los framasones, los rotarios, los Oxford, los Moss, tenían prohibido admitir a individuos de la raza segregada. Las famosas fotos de segregación, blancos y de color, porque no se atrevían incluso a llamarlos negros todavía, era gente de color. En el sur se prohibía a los negros asociarse y participar en los sindicatos. En 1890 el Partido Popular creó un movimiento agrícola con el apoyo de la población negra para presionar sobre los bancos y ferrocarriles y conseguir poner un precio justo a los productos agrícolas. Pero el partido se encontró de frente con la élite blanca del Partido Demócrata del Sur. Esta élite evitó el voto afroamericano mediante impuesto al voto, pagar para poder votar, y con linchamientos organizados por todo el sur. Voy a aligerar acá, porque entonces hablamos de que solamente hasta 1954 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos promulgó la educación como un derecho civil esencial. En el fallo llamado Browns and Board of Education, los jueces decidieron que la educación pública segregada no era igual y por lo tanto la segregación en las escuelas públicas era ilegal. En 1963 tuvo lugar la importante marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King, asesinada en 1968. Justo un año después se vieron los resultados. Las leyes de Jim Crow fueron abolidas mediante la Ley Civil sobre Derechos Civiles. Ley sobre Derechos Civiles. Hablamos entonces de un estado de hipocresía, porque mientras Estados Unidos, el garante de la democracia y de la igualdad, pedía al régimen nazi, lógicamente, no tener esos comportamientos raciales hacia los judíos, realmente se estaba comportando casi que de una manera, no peor, pero de una manera igual a lo que le estaba haciendo el régimen nazi. Nos encontramos entonces que los deportistas que iban a los Juegos Olímpicos, en su mayoría negros, eran simplemente aprovechados por sus constituciones o por sus aptitudes físicas. Ahí viene uno de los grandes interrogantes del deporte y los investigadores del deporte es si realmente hay una especie de diferencia física, si hay diferencia, si la raza realmente, como lo promulgaba Hitler, sí incidía realmente en actitudes o en talentos deportivos. Esa es una de las grandes dudas. Y si uno ve como las comitivas de Estados Unidos y de algunos países, lógicamente tienen su mayoría negros. La pregunta yo me la formulo y espero que se la formulen como más a fondo, de una manera no tan superficial. Y termino con esta imagen. ¿Es la raza negra más apta para algunos deportes? Pues el contexto socioeconómico lo que hace que las comunidades negras vean en el deporte una posibilidad de progreso debido a faltas de oportunidades en otras áreas. Y lo pongo porque realmente
fíjense que no estamos como muy lejos del asunto. Si repetimos esta fotico, lógicamente me faltó Mariana Pajón y no es racismo mío, que estaba la imagen así. Vemos entonces de dónde están saliendo nuestros deportistas y si realmente es una cuestión de si hay que apostarle a la raza negra porque realmente tienen unas actitudes diferentes o si simplemente son ellos los que se ven abocados a tomar el deporte como una salida económica, social, de superación. Ahí está como la gran pregunta. Los dejo entonces con la película. Dice que casi no hablé de Jesse Owens para no dañarles la sorpresa, pero sobre todo, bueno, casi que la anécdota de la película es, bueno, es realmente todo eso que les acabo de contar, todo ese racismo, toda esa segregación racial, como todas esas cuestiones mentales tan retrógradas, es el deporte el que llega y le da una cachetada, y realmente es una cachetada la que le da Jesse Owens al régimen nazi. Muchas gracias.